Hola Lalo. Hola Roberto. Pues primero que nada, me presento, yo soy Roberto Briones, soy fundador de Grupo Libertario Salamanca y bueno, estamos en todo esto de la defensa de la libertad. Eduardo, mucho gusto por tenerte por aquí. Gracias Roberto. Pues vamos a platicar un poco sobre el libro de Ayn Rand, de Hipno. Así es, así es. Bueno, comienzo con esto? ¿Por qué la importancia de que la gente conozca este libro? Para empezar, porque prácticamente en Latinoamérica tiene relativamente poco que se conocen las ideologías de Ayn Rand. Ayn Rand para muchas personas es simplemente una novelista, cuando para otras es toda una escuela de pensamiento filosófico y basado en muchos puntos básicos de la defensa de la libertad, del individualismo y de que no, lo más importante de no ser una persona, un animal de sacrificio para los, sí, para otras personas, para satisfacer las necesidades de alguien más. Este libro que es una novela, por cierto, es muy interesante porque se basa en un futuro en el cual ya se llegó a la verdad. ¿Por qué me llamó tanto la atención cuando yo vi cuando yo leí este libro, Himno? Porque en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador aquí en México estaba apenas en lo de las campañas electorales y este libro describe muy bien una de las cosas que nos quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, de decir yo soy la verdad. Y la gente que lo sigue dice, nosotros somos los poseedores de la verdad y nosotros en un determinado momento vamos a hacer el cambio porque tenemos la verdad. Ayn Rand lo escribe en la novela con dos personajes importantes, después llegan más, pero que vendría siendo Libertad, no me acuerdo bien el nombre, Libertad con muchos Ujú. números, y era un grupo de chavos que tenían 21 años, eran creo que dos, eh, que vivían en un futuro en el cual, después de esa verdad, ya era el colectivismo radical, totalmente radical. ¿Qué quiere decir esto? No había interés personal y era totalmente el interés colectivo. Ujú. Eh, no podías, imagínate, tan así es que ella en el libro, en la novela, dice que ya por el hecho de que tú midas un poco más de la estatura de los demás, ya eras naturalmente desigual. Ya no podías ser un hermano igual que los demás porque ya eras desigual por naturaleza, ya eras desigual. Una de las cosas más importantes de este libro que me remonta a, porque ellos dicen que después de la verdad, que la verdad era el colectivismo, empezó toda esa idea de la creación, por decir, de los sabios que decían dónde tenías que ir a estudiar, dónde tenías después que trabajar, a qué debías de dedicarte en tu vida. Ayn Rand lo platica con estos dos personajes de 21 años, Libertad se llama, que creen que, exacto, Libertad, no, bueno, no me acuerdo bien de los nombres, pero bueno, ellos dicen que después de esa verdad comenzó el igualitarismo puro y duro, o sea, radical. Esa fue Ujú. la verdad. Eso que llevó a esos chicos a toda la aventura que Ayn Rand desarrolla en su libro fue gracias a la verdad, y la verdad fue el colectivismo. Es interesante y es importante tocar este punto porque no es algo que estamos viviendo ahorita en México, porque creen que la verdad está en el socialismo, está en el colectivismo, en el estado de bienestar social, que por cierto Fí- siempre llega ajá, a la Fíjate creación Roberto, del... ahora Eh, que comentas esto, que es muy interesante, ya más o menos lo habíamos charlado brevemente, que por una parte es fundamental siempre al abordar algún texto literario o filosófico, transportarlo a nuestra propia experiencia, ¿no? Como lo que estás comentando de aquel momento que marcó tu lectura cuando estabas introduciéndote o, bueno, leyendo esta novela de Himno de Ayn Rand en el periodo de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es un aspecto fundamental. Ahora, yo me quedo pensando un poquito en otro elemento que has dicho que me parece fundamental, que es el discurso de la verdad. El sí, discurso de la verdad prácticamente, y bueno, y ahí te lo comento, ¿no? A ver qué me dices de esto.
el socialismo, como cualquier otro tipo de doctrina ideológica o podemos decir hasta filosófica, siempre se plantea el discurso de la verdad como un bien acabado, Por supuesto. ¿no? Sin Sí, embargo, habría que analizar o habría que ver a dónde nos lleva ese discurso de verdad. El discurso de exacto. la verdad que nos está planteando Ayn Rand en esta obra, que a mí me parece fundamental para tratar de comprender toda la maquinaria socialista de su tiempo, porque el socialismo estaba surgiendo. Me parece, no estoy seguro muy bien si la obra surge por ahí de 1928, pero se publica hasta 1938. Sí, ¿Sí? Y ya, sí, lo checo, pero sí. ¿Y luego? entonces, ¿qué es lo que está aquí reflejando? Es una primer denuncia a toda la maquinaria socialista de su tiempo. O sea, es una obra fundamental para comprender el socialismo, siendo Y un de que ella estaba paréntesis, parte de ella, era parte de exacto, ese... exacto, sí. Nada más en paréntesis a eso que me acabas de decir. Sí, de hecho ella nació en San Petersburgo. Ella defendió, o bueno, estuvo en contra de la creación del bolcheviquismo y todo el movimiento bolchevique de Rusia de 1917, por ahí. A ver, luego, ¿se escucha? ¿Se trabó? Ya no te escucho, Lalo. Bueno, pero mientras prosigo. Cuando nosotros analizamos todo México, con esa creación de la verdad, de que existen unas personas que tienen la verdad y que van a venir a cambiar las cosas, Ayn Rand lo desarrolla en el punto y aparte y el hacia atrás. Hacia atrás es antes de la verdad, antes de que existiera el colectivismo puro y duro, el colectivismo radical que llevó en la novela a un mundo en donde todo era igualdad, por eso no podían tener nombres las personas. De hecho, era inmoral que tú pusieras un nombre a una persona en la novela, lo comenta, porque todos eran iguales, todos eran hermanos y nadie era diferente. Ellos también hablan de que cada vez que ellos hacían algo mal, se iba a un lugar de detención. De hecho, ellos en la novela encuentran un lugar secreto, que es un túnel, en donde ellos podían empezar a hacer sus propias investigaciones, porque en la novela no te permitían que tú fueras o que creyeras o que pensaras mejor que los demás, porque eso era desigual. Eh, y porque eso quería decir que tú querías ser mejor que tus demás hermanos. Y eso era también muy penado. Entonces, ellos encuentran un lugar para juntarse y para ver la manera de empezar a explotar su conocimiento. Ellos querían ser científicos, querían ir a la casa de los científicos. Aquí quiero hacer un paréntesis que es muy interesante, porque muchos de los mexicanos, nosotros vivimos algo bien raro. Yo me acuerdo que cuando salí de la primaria, fui a la secundaria a hacer un examen en donde veían que eran mis capacidades y bla, bla, bla. Casualmente, a mí me dijeron que quería ser, que tenía que ser soldador. No sé si tenga que ver que mi papá fue soldador y por eso la secundaria escogió que yo fuera soldador, pero en realidad nunca me preguntaron si en realidad yo quería eso en la secundaria, cuando en verdad pues no era lo que quería. Lo interesante es de que en la novela ella dice que hay una gente que son los sabios, el consejo de los sabios, y esos sabios saben mejor que tú qué es lo que quieres y lo que tienes que hacer en la vida. Eh, para que tú puedas hacer eso que tú quieres en la vida, permíteme, eh, te agrego, perdón, es que se salió Lalo, pero ya lo agrego nuevamente. Creo que todavía no soluciona su problema, pero bueno, le sigo comentando. Este consejo de sabios te decía dónde ibas a ir. Entonces, como estas personas estaban en contra de ese absolutismo y de que no te dejaran ser mejor que otros, eh, pues querían ser científicos, pero al momento que se dieron cuenta de que ellos querían ser científicos, los mandaron a la casa de los barrenderos. Permítanme, Lalo, hoy, Lalo, les estoy platicando de los sabios, el grupo de los sabios que
te mandaban a dónde ibas a tener que trabajar, o a, por decir, los científicos, los barrenderos, los agricultores. Entonces, ellos eran tan sabios que sabían lo que tú querías en la vida y ellos escogían a dónde tenías que ir. Les comento que a mí en la secundaria me pasó exactamente lo mismo. De hecho, el mismo estado te dice a dónde tienes que ir a estudiar. Ellos mismos, por medio de los exámenes, Consejo de Vocaciones, gracias, ellos mismos te dicen qué es lo que en un determinado momento vas a hacer toda tu vida. Después eso en la secundaria, que nosotros no pudimos escoger, sino nos dijeron vas a hacer esto. Después entró a un trabajo que también es de Estado, güey. Y es exactamente lo mismo. Tu papá fue soldador, vas a ser soldador. Exactamente que el consejo, como los que les daban el trabajo a los que vivían en el lugar, ¿me entiendes? Sí, justo eso platicábamos hace poquito, ¿no, Roberto? Sí. Sobre lo que representa ese tipo de manifestaciones que plantea Rand en Himno es el totalitarismo total, la planificación. Cada que hablamos de Ajá. planificación en un estado, y eso lo podemos ver con cercanía de repente con las amenazas de Obrador, cuando dice que tenemos que ser una nación que produzca lo que consume, que no requerimos del Eso. exterior, es un concentrarse en sí mismo. Y ahí regresamos, Sí. una disculpa antes, porque no sé qué le pasa a esta conexión que de repente se corta. Entonces, perdón por interrumpir de repente que salgo yendo. Pero, ¿qué es lo que podríamos estar aquí vinculándolo? O sea, a mí me encanta eso que tú comentas sobre la relación de lo vivencial, de la experiencia y retomarlo con la literatura. O sea, eso hace que el discurso sea vivo y auténtico. Lo que vemos con Ibn Sí. Ayn Rand es un discurso, es un mundo y una realidad impuestos, determinados por el colectivismo. Es una Totalmente. realidad totalmente que se significa a partir del discurso del nosotros, ¿no? Que eso es algo, no sé si ya lo Sí. comentaste, Roberto, que el yo No, no de hecho, existe. sí. Todavía no, pero sí. El yo no existe, lo que existe es el yo. Sí, lo que existe es el Todos somos nosotros. iguales, una verdad impuesta, determinada, colectiva, donde como bien acabas de decir, todos tienen que ser prácticamente del mismo tamaño y si uno sobresale de otro, pues hay algo que no embona, ¿no? Es una igualdad Sí. determinante, totalitaria, que prácticamente crea un mundo lleno de esclavos. Dime. Sí. Hay una parte que también la quiero vincular con la realidad, que es la parte en donde estos chavos, 21 años, eh, creen que, que tienen que borrarse todo lo que les enseñan en las clases, porque dicen que antes de que ellos se los expliquen, ellos ya lo saben. O sea, es gente que muchas veces es súper dotada, muchas veces tiene mejores maneras de entender, de razonar, van más rápido que uno, eso lo puedes ver en cualquier escuela, ningún niño es igual. Entonces, estos Claro. niños crecen con ese resentimiento de, ah, yo pude haber hecho más, o simplemente de decir, chin, lo hubiera hecho. Este ejemplo que hace Ayn Rand con estos dos chavos que deciden ir más allá, aunque sabían que a lo mejor y hasta su vida podían perder, porque queman a uno de ellos enfrente de ellos para que tengan miedo de lo que es crear algo que no fue creado por el colectivo. Dicen que Ujú. si el Consejo de la Ciencia no acepta tu proyecto, o sea, tu creación lo que tú traes a ofrecer en el Consejo Mundial de Científicos, pues simplemente no sirve y punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el colectivo dice no sirve, aunque tú demuestres que sirve, pero si las masas aquí dicen que no sirve, no sirve. Y tienes que olvidarte de la idea de que puede servir, porque ya te dijeron que no sirve, y si lo vuelves a intentar, te matan. Claro, es la tiranía del nosotros sobre el Exacto. individuo, sobre el yo. Justamente hace poco estaba en una clase y les llevé un fragmento del libro de Ayn Rand, de Himno. Los últimos dos capítulos son bellísimos, que Uh quería -huh. que mencionar por qué la obra se llama Himno. O sea, ese es un elemento muy importante, ¿no? ¿Por qué se llama Himno? Los últimos dos capítulos, el personaje que no tiene nombre, de repente Uh asume un -huh. nombre. ¿Te acuerdas que se hace llamar Sí. Prometeo? Y nombra a Prometeo. la dorada, ¿no? Pero Entonces, antes la dorada, sí, antes fue la dorada, que era la niña ella, que le gusta, ¿no?
exacto, y eso es algo bello, Roberto, es algo muy Sí, hermoso cuando el ser humano, a partir de su individualidad, comienza a nombrar el mundo. O sea, lo que sí, determina al ser humano con su Adán, nombre. capacidad para crear es darle nombre a las cosas. Si el hombre no Sí, le da nombre a las cosas, el hombre no es. O sea, nuestra capacidad de exacto. lenguaje permite precisamente establecer lazos sociales que son importantes como lo dice el personaje, cuando comienza a crear este himno de que dice, yo Ajá, elegiré mis amigos, pero no cualquiera será mi sí, amigo. ¿Sí? no. Eso es genial. Antes de eso, sí, antes de eso, porque me gustaría llegar a esa parte, en el libro llegó algo que cuando yo lo leí me pegó a mí directamente porque Ujú, yo trabajo en un lugar en donde, y creo que esto se puede aplicar a muchos trabajos, en donde si tú intentas ser más que ellos, estás mal. Moralmente ya estás mal. ¿Por qué? Porque ellos creen que la igualdad también es bajarte como dice Axel Kaiser, bajarte de los patines para andar igual que ellos. Cuando yo vi todo lo que tuvieron que pasar estos chavos por llegar a sus verdades, que ellos dicen, es mi verdad, güey. Es mi vida, es mi cielo, es mi tierra, ujú. soy mi Dios, me dice, yo soy mi propio Dios, porque si yo no existo, no existe nada. Yo no hago funcionar esto, que es la razón, no soy nadie, porque ahí te lo demuestra. ¿Cómo el otro chavo, el pálido, que dice que había otro que siempre estaba pálido y que nunca hacía nada, nunca decía nada, decía, hey, yo me ponía a pensar y decía, bueno, pero este chavo, o sea, ¿qué? Ya vivió toda su vida siendo nadie, siendo un animal más de sacrificio para los bienes colectivos. Y ahí me pongo a pensar en donde la misma gente a veces esa moral que te dice, no, no puedes ser mejor. Y si eres mejor, entonces yo voy a buscar la manera de hacer que como eres mejor o estás haciendo algo bien, que la gente empiece a ver cosas malas tuyas para que no puedas hacer las cosas bien. Y eso está bonito porque lo marca mucho en el libro. Fíjate, Roberto, ahorita que comentas eso, a mí me fascina. Cuando tenemos una realidad social que es hasta cierto grado placentera, segura, que nuestra vida no corre peligro, que tenemos que comer, que tenemos donde dormir, comenzamos a exigirnos y a preguntarnos, aparentemente, de que todo es injusto, ¿no? Como estos Sí, ideales, que está bien señalarlo, ideales pequeño burgueses. Un ajá, complejo también y un dolor, como decir yo estoy bien y el otro está mal. Entonces exacto. ahí comienza el problema, porque el que comienza a quejarse, como todos estos chairos socialistas que se quejan del capitalismo desde su iPhone, desde Sí, su, no sé, desde su lugar, tablet. entre comillas, privilegiado. Entonces, aquí Sí, comienza el problema. Yo quería nada más cerrar. Estaba con unos alumnos comentando, les llevo un fragmento de himno. Inmediatamente, la gente reacciona cuando hablamos del discurso de nosotros. Siempre que hablamos de sí. nosotros, nos incluimos con el nosotros. No sé qué pasa, no sé si a ti te gusta el fútbol, Roberto. No, pero adelante. Bueno, luego, cuando uno ve un partido de fútbol, la gente simpatiza siempre con el más débil. No sé si te has percatado de eso. Ya sea en el fútbol o en cualquier tipo de actividad, siempre vamos con el más débil. O sea, tenemos como un Sí, chip ya creado en nuestra mente de que el colectivo, los pobres, los afligidos, los que siempre sufren, tenemos que simpatizar con ellos porque ellos son como sí. nosotros. Y ahí viene la palabra nosotros, ¿no? Exactamente. Nuevamente. Y de hecho, bueno, esto no es de himno, pero la virtud del egoísmo lo explica Ah, hermoso. claro. Y no se diga la rebelión del Atlas. Pero bueno, quería también hacerte un comentario sobre otra cosa que me gustaría relacionarla con la vida, con la misma gente en la que de repente la gente, todos nos rodeamos. ¿Qué pasaba cuando les decían, no puedes ir al bosque prohibido? ¿No? Y toda la gente decía, no, no hay que ir al bosque prohibido. ¿Por qué? No sé, pero no hay que ir al bosque prohibido, ¿no? Es como cuando a mí me decían, no, ya estás trabajando aquí, ya ganas bien, ya no hagas nada, güey. Ya no estudies, ya no busques superarte, no, hombre, ya para qué, ¿no? Entonces, y de repente me reflejo en esos niños que dicen, no, eh, quiero ver qué hay más allá, güey. Quiero
quiero saber el por qué me dicen que no tengo que ir ahí, pero ¿cómo lo voy a saber? Yendo ahí. Un acto de Entonces me rebeldía. identifico, exacto, y de hecho John Locke habla de eso, de la rebeldía para defensa de la libertad, también es muy importante y todo eso. Entonces Fíjate, yo siempre Roberto, me he considerado rebelde. que ¿Perdón? cuando estaba leyendo hace tiempo Ayn Rand, también me llegó por coincidencia un libro muy bello de Max Stirner que se llama El único y su propiedad. No sé si lo he checado, hay que verlo. Comienza con un discurso de la afirmación del individuo, del yo. Si que es lo Ay, único que nos pertenece, yo mismo. Lo primero que tengo es mi propiedad, que es mi cuerpo, mi pensamiento, mi yo. Bueno, ese es un sí, referente directo, que yo creo que también no estaría de más mencionar sobre las influencias que tiene Rand y sobre el legado o la obra de Rand, a quién le sirve como influencia. En este caso, sí, también podríamos mencionar a 1984, que es una de mis sí, obras también favoritas, George Orwell. totalmente. El personaje de Orwell, que es ¿cómo se llama? Se lo estoy olvidando el personaje. Bueno, el personaje de la novela Sí, de de la novela. 1984 eh, lo plasman en un inicio como un tipo que era desde pequeño, que él manifestaba que tenía hambre, que le robó unos chocolates a su hermana, Sí, un egoísmo. Otra que hablabas de la virtud del egoísmo de también este libro de Rand, es eso, ¿no? Lo que prácticamente plantea una obra liberal es sí, exacto. manifestar y afirmar al individuo. Nada más, déjame nada más cerrar la idea que te estaba comentando de los alumnos que estábamos analizando la obra de estos dos últimos capítulos de Rand, de Himno. Les preguntaba a ellos, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cree que una realidad como esta, que está aquí reflejada en el libro, que habla de un nosotros, de un colectivismo, un totalitarismo, es descabellada de imaginar? ¿Dónde creen que eso existe? Dicen, no, es que eso no existe, pero está bien. Digo, piensen en Venezuela, piensen en Cuba, piensen en Corea del Norte. Ese tipo de sistemas totalitarios siguen existiendo. La planificación del Totalmente. individuo sigue existiendo. Esta obra hoy en día tal vez nos puede parecer, Roberto, como anacrónica, pero es sumamente vigente. Totalmente. De hecho, es importante ahorita que nosotros o la gente tenga la oportunidad de leer. Una, porque Ayn Rand no es conocida en Latinoamérica, no es muy conocida en Latinoamérica. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aportar en esto, dar a conocer estas obras tan bellas que tú cuando las empiezas a leer y te empiezas a reflejar en cada uno de ellos. Aparte, es tan descriptiva Ayn Rand en todo, colores, tamaños, sensaciones. Por decir, dice, cuando suspira cada que vea, la vez que vio a esta dorada, o sea, Claro. todo ese tipo de cosas. Hay una parte donde ya llegan y se encuentran una casa que había sido obviamente construida antes de la verdad, antes de que llegara el colectivismo como tal, y decía que había esas bombillas que, bueno, después nosotros conocimos como focos, que había esas bombillas también con alambres dentro de cobre y bla, bla, bla. Y ahí hace su propio hogar y dice, ese es mi hogar, güey, y lo voy a defender contra todo. Güey. Ahí te está hablando de la propiedad privada y cómo naturalmente se genera la propiedad privada. Eso es interesante porque te explica, ella llega ahí, no hay ellos llegan ahí, no hay nadie más, nadie reclama ese lugar, es suyo, y desde ahí en adelante ellos dicen, es de nosotros y nadie nos los va a quitar. Un punto también interesante es de cómo en la novela dice que las mujeres y los hombres solo tenían sexo para procrear, y las madres jamás conocían a sus hijos. ¿Por qué? Porque todos eran hermanos. ¿Por qué? Porque pues todos era un colectivo, nadie era diferente a nadie. Eso me pegó tanto en la cabeza y dije, en verdad, ¿cómo hay gente que todavía cree que el colectivismo puede darte la felicidad? Y peor aún, he escuchado gente que dice que el colectivismo te da libertad. Güey. Fíjate, algo bien interesante, eso que dices es un punto muy interesante, que precisamente viene plasmado en el manifiesto comunista, cuando Marx y Engels mencionan de que hay que abolir todo el sentido de propiedad. Y el primero que tenemos Exacto. que erradicar es el sentido de propiedad de la familia, el de los hijos. Eso. Que Sí, los hijos deben de ser prácticamente un constructo del Estado,
que el Estado debe de hacerse Sí. responsable de ellos y debemos de romper con ese sentido de propiedad privada inicial que es pues la procreación de los padres con los críos, como lo vemos ahí reflejado en la obra de Rand y como lo vemos también con 1984. O sea, vemos esa semejanza. 1984 me parece que salió unos 8 años después de la publicación De, oficial de Ayn sí. Rand, de Himno. Pero Himno Ujú. surgió mucho antes. O sea, es una obra Sí, sí, sí. trascendente para su tiempo. Y aparte, importante, porque estoy seguro que a la gente que le gusta leer, a la gente que le gusta las novelas y que aparte le apasionan temas de filosofía, de comportamiento social, de ciencias sociales, cuando lea Himno va a quedar maravillada, porque es una novela tan lo lleva a lo extremo, literalmente a lo extremo, pero para que te des cuenta de que qué tan posible es llegar a ese extremo y Uh -huh. cuál es el coste de llegar a esa verdad que llaman colectivismo e igualdad. Una vez me decía un tipo, es que, ¿por qué te sientes bien de traer un iPhone 10? Dice, cuando hay gente que no tiene que comer o cuando hay gente que ni siquiera para un celular le alcanza. Y le digo, oye, no es posible que me vengas a decir a mí, primera, qué hacer con mi propia riqueza, ¿ve? Qué hacer con mi propio dinero. Y le digo, y en segunda, este, ¿cómo vamos a definir la igualdad? ¿Quién tiene dos carros y quién tiene un carro? ¿O qué tamaños van a tener las casas? ¿O qué tamaño debe de tener, no sé, aquel no debe de ser más guapo que yo? A lo mejor yo voy a decir, no, güey, ¿por qué va a ser más guapo que yo? Entonces vamos a hacer una ley en donde los dos seamos igual de guapos, ¿no? Justamente ahí uno se puede plantear la pregunta, ¿por qué el colectivismo, por qué el socialismo se ha demostrado a lo largo de la historia sus enormes fracasos y las consecuencias de sus fracasos? ¿Cómo es que sigue siendo un discurso persuasivo para grandes multitudes, para naciones enteras, para un ejemplo, no digo que todavía estemos en ese punto aquí en México, pero el discurso pejista, morenista, se dirige hacia el colectivo. Bueno, aquí ya ni siquiera eso, aquí Totalmente. es populachero, ¿no? Hasta creo que ni la palabra populismo le queda, es demasiado endeble el discurso de López Obrador, pues es lo estúpido que es. Pero bueno, eh, ¿cómo es que ese discurso colectivista igualitario sigue siendo seductor? Habríamos que pensar no solamente en los líderes, Roberto, tenemos que pensar en Sí, nosotros como cultura, como pueblo, totalmente. como tradición, como nuestra historia. No son elementos no simples, ¿no? Que no vamos a descifrar en una charla o quizá leyendo todos los libros que tengamos que leer, sino más bien observando. O sea, observando a Sí, nuestra sociedad, a nuestra cultura. Si le pasó a Alemania, que era una de las culturas con mayor desarrollo en Europa, el pueblo más culto de Europa, y cayeron en ese colectivismo, ¿qué le podemos esperar a un pueblo salvaje como el de México? ¿No crees? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y todavía lo peor de todo esto, o sea, yo a veces me pongo a platicar con la gente y le digo, a ver, así, a ver, güey, es en serio, güey. Te la pasas quejándote del Estado, güey. Te la pasas diciendo que no valen madre, que son huevones, que te roban, pero me estás pidiendo que el Estado se haga cargo de la educación de tus hijos, güey. ¿Qué pedo, güey? Eso es lo que también marca Ayn Rand, así como de, cuando tú dices que alguien se encargue de la educación de tus hijos, prácticamente le estás dando la oportunidad de ser adiestrado, de ser, ¿cómo se le podría llamar? Sí, de que te vayan guiando, de que digan, bueno, necesitamos paileros, güey. Haz paileros, güey. ¿Cómo? Jálate niños de una secundaria, jálate niños de una prepa y mételos a estudiar un bachillerato de donde les enseñen pailería, güey. O Fácil. tráete No importa, migrantes no gratis. importa. Sí, sí, exacto, exacto. Y es gratis. Y no importa si tú quieres ser astronauta, güey. O no importa si tú quieres ser economista o filósofo. Claro, o sea, el discurso de la igualdad es la tiranía de Adoctrinamiento. nosotros. Exacto. Es la tiranía de nosotros por el individuo. Por eso yo creo, quizá para ir cerrando, es
que la parte fundamental de la obra de Himno es la afirmación del yo, la afirmación del Exacto, individuo, y que solamente a partir de la afirmación del yo como un individuo podemos ser dignos de poseer lo más valioso que es la libertad. Quizá por totalmente. eso los colectivos que están a favor de este discurso incluyente, totalitario, prefieren sacrificar su libertad por esa seguridad que aparentemente otorga un Estado. Y esa es la gran Exacto, diferencia entre un individuo libre y un individuo que prostituye por unas monedas de cobre su libertad. totalmente de acuerdo. Ahora, hay una canción de una banda que me gusta mucho que se llama Angelic Upstarts. Lamentablemente son totalmente comunistas, pero tienen una canción con la cual yo crecí y para mí está en el corazón. Dice, I won't pay for liberty, I think they shall be free. Yo no voy a pagar por libertad. La libertad debe ser gratis. Y es exacto, o sea, naces con libertad, nadie te dice, te voy a vender la libertad, güey, o tienes que pagar tanto dinero por tener libertad, aunque después tendremos para poder vivir en sociedad y que las libertades individuales se puedan llevar a cabo, pues tenemos que ceder un poquito de nuestra propiedad privada, que eso sería parte de ceder de nuestra libertad. Yo creo que es parte de otro debate, pero bueno, Claro. por lo pronto, me dio mucho gusto haber tocado ese tema contigo, porque así igual que a mí, creo que nos apasiona igual el tema del objetivismo y más de Ayn Rand, y en especial el libro de Himno, por todo lo que nos trae de recuerdos y todo eso. Entonces, bueno, pues hay que seguir transmitiendo las ideas y que se den a conocer todas estas obras que son magníficas. Claro, no, pues yo te agradezco, Roberto, le agradezco también a Víctor, que fue quien me puso también en contacto contigo. Sí. Em, a mí la verdad no me gusta salir en cámara, me incomoda, pero ha sido muy grato platicar contigo. Creo que este tipo de charla está para más Sí, y pues hay que repetirlo en otra ocasión. O sea, hay tanto de lo que se sí, puede mencionar, tanto de la obra de Rand como el liberalismo, desde sus aspectos económicos y filosóficos. O sea, hay una gran apertura, ¿no? Y es un gusto este intercambio de ideas contigo, pues te agradezco mucho. sí. De hecho, hay una parte también en donde yo quería hacer hincapié, porque algunas personas me decían que Ayn Rand creía en seres supremos, en teísmo, y en esa obra ella es muy clara y dice, tú eres tu propio Dios, tú eres yo, tú eres tu propio Dios. Punto, güey. Se acaba el debate, güey. Entonces, eh, yo creo que ya nada más por último agradecerle a todas las personas que estuvieron viendo el Facebook Live. Gracias a ti, Eduardo, que hiciste posible este Facebook Live y pues seguir promoviendo las ideas de la libertad. ¿Algún otro comentario final? Pues quiero retomar el que tú acabas de decir sobre la parte mística que puede tener Rand cuando yo lo experimenté con mis alumnos. Es que me dijeron que de repente parecía que estábamos leyendo un texto religioso, pero Sí, al final este elemento sagrado que está incluido dentro de la palabra himno, porque un himno es un acto sagrado para exacto. congratular a una deidad, pero esta Una deidad. deidad única y posible que debe de existir es la del yo. Y así acaba el libro, Exacto. con yo. Por eso no es colectivismo, es individualismo. Claro. Pues Nada solamente más eso, para, Roberto. sí, pues muchísimas gracias y estamos en contacto para las futuras actividades. Por supuesto que vamos a seguir haciendo actividades. Me gustaría que igual invitarte también a que tocáramos Gracias. el tema pues estaba viendo si capitalismo, virtud del egoísmo. Creo que voy a tocar virtud del egoísmo con Giancarlo, pero igual podemos tocar el tema de capitalismo. Claro, lo que sea, es muy grato. Pues muchas gracias, Roberto. Ah, y otra cosa, sí es cierto, están haciendo un concurso de Ayn Rand Latinoamérica, Ayn Rand Latín, para concurso de ensayos acerca de himno, para que se metan a concursar. Es interesante y, pues nunca es tan de más intentarlo y a lo mejor hasta pega y ganan no sé, es interesante. Entonces quiero invitarlos a todos a que entren a la página Ayn Rand. Latinoamérica
y manden sus ensayos. Sería muy interesante en algún momento ver a alguien de aquí de México que gane ese concurso de ensayos. Claro, pues y está abierta, me parece que la convocatoria hasta finales de julio, ¿no? Sí, Entonces todavía hasta hay fines de tiempo, julio. Sí, todavía hay pues tiempo. muchísimas gracias. Esto sería todo por hoy. Buenas noches. Feliz Día del Padre. Y bueno, pues estamos en contacto y hasta pronto.